¿Qué tal? Muy buenas noches. Voy a apagar. Buenas noches. Bueno, solo veo que está Israel, pero igual vamos a dar inicio a la clase de hoy, ¿sí? De lo que es e-commerce y omnicalidad. Buenas noches. ¿Qué tal, Israel? Y bueno, el resto de estudiantes pueden irse incorporando y también pueden luego ver la clase grabada. Voy a dar inicio entonces con lo que nos habíamos quedado la clase anterior, que era las diferencias y los conceptos, las diferentes ventajas de utilizar SEO, que es este posicionamiento orgánico en los buscadores, y lo que es el SEM, que es ya un posicionamiento o es la búsqueda a través de anuncios pagados de las primeras posiciones de igual forma en los buscadores. Voy a hacer más pequeña la ventana para poder continuar. Listo. Bueno, entonces, habíamos visto, bueno, básicamente de lo que se trataba cada uno, ¿sí? Entonces, como sabemos, el SEO lo que busca, y el SEM también, obviamente, es estar en los primeros resultados en los buscadores, en Google, en Yahoo, en Bing, ¿sí? Entonces, con SEO, obviamente, una de los objetivos es incrementar el tráfico al sitio web, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos vendiendo algún producto o servicio y la gente lo busca, entonces si nosotros estamos posicionados en los primeros lugares, pues más fácilmente, por ejemplo, si es una tienda en línea, darán clic en esa opción y visitarán nuestro sitio web. Vamos a encontrar fácilmente clientes potenciales, obviamente, porque si entran, si es que dejan sus contactos, ya se convierten en leads. Tenemos más conversiones, que es al final la meta o el objetivo de los negocios. Conversiones, las ventas, ¿sí? Y también, pues, el hecho de que exista un reconocimiento de nuestra marca. Una vez establecido el objetivo, ¿sí? Debemos fijar las métricas, que es lo que habíamos hablado, que son los KPIs. Y con estos KPIs, pues vamos a determinar cuál es nuestro avance, si es que estamos cerca o no de los objetivos, y si estamos lejos, pues posiblemente debemos replantear la estrategia que estamos utilizando, ¿sí? Debemos recordar, obviamente, que según el tamaño del objetivo, según lo que nuestra meta, el SEO, este posicionamiento orgánico, puede producir resultados a corto o largo plazo, ¿sí? Entonces, si es que tenemos, pues, posiblemente una meta que sea la de reconocimiento, posiblemente lo consigamos al corto plazo. Pero ya, por ejemplo, lo que son clientes potenciales, conversiones, sí pueden demorar más y son ya unas metas o unos objetivos que se establecen para el mediano y largo plazo. Sí, entonces no debemos desesperarnos porque sí puede demorar un poco más, a veces dura un año o más de eso. Por ejemplo, si nuestro objetivo es incrementar el tráfico a nuestro sitio web, pues a través de Google Analytics sí podemos medir sí, el comportamiento de nuestra estrategia. Y el primer indicador será el crecimiento de visitas por búsquedas orgánicas, ¿sí? Orgánicas, es decir, que no estamos nosotros pagando un anuncio, sino que orgánicamente, a través de nuestros esfuerzos diarios, pues estamos en los primeros puestos de los buscadores. Entonces, el primer indicador va a ser este crecimiento de visitas. Tenemos una inquietud importante, que es si las redes sociales importan para el SEO o cómo las unas influyen en el crecimiento orgánico, o si es que al final los buscadores se alimentan también de la información de redes sociales. Muchas personas o muchos expertos pueden decir que no influye, pero sí existen beneficios relacionados, ¿sí? Entonces, tal como habíamos mencionado previamente, la experiencia global del usuario con nuestra marca, con nuestra empresa, no solo a través de buscadores de página web, sino la experiencia total a través, no sé, de visitas físicas a nuestras oficinas locales, etcétera, a través de las redes sociales, a través de diferentes canales de comunicación, ¿sí?
influye en la autoridad de una empresa. Y entonces los canales, todos los canales digitales van a influir en la autoridad, que es lo que estamos buscando en el posicionamiento orgánico, van a influir en la autoridad de un sitio con referente a otros en lo que respecta a un motor de búsqueda. ¿Sí? Entonces, si es que estamos creando una buena autoridad en redes sociales, pues posiblemente las personas a través de los buscadores igual van a mencionarnos, van a buscarnos, valga la redundancia, en estos buscadores, y así también se va generando este posicionamiento SEO. Un contenido compartido muchas veces puede ser visto por otros periodistas, por bloggers, por otros usuarios que pueden vincular al artículo original. Y este artículo general, por ejemplo, se puede encontrar en nuestra página web. Entonces, hacer un contenido compartido, ¿sí? Y visitado además en nuestra página, pues obviamente se va generando más visitas, más búsquedas y logramos ese crecimiento en SEO, es decir, aparecer en los primeros lugares. Claro que es virtualmente imposible determinar qué contenido se hará viral a tal punto que múltiples sitios o múltiples personas lo compartan. Aunque es un fenómeno comúnmente en el contenido audiovisual, en los videos sobre todo. Entonces, sí, es importante buscar la viralidad, pero el hecho también de que haya gente, hayan usuarios, haya público, otras empresas que compartan nuestro contenido es muy bueno, porque al compartir pues se van a generar enlaces, se van a generar links, la gente va a dar clic en los links y eso va a generar visitas a nuestro sitio web y estamos creando autoridad. Al mismo tiempo, el compartir el contenido en redes sociales ayuda a llevar algo de tráfico adicional a nuestro sitio web. Sí, porque si nosotros tenemos una tienda y estamos haciendo post de un producto o de un servicio, sí, y ponemos el enlace de nuestra tienda, pues la gente va a dar clic y eso va a generar que el usuario visite nuestra página. ¿Sí? Y obviamente, si es que el usuario vive una buena experiencia en nuestro sitio web, o ahí Google, si es que ve que el usuario que vino de redes sociales está navegando, se demora, no se demora por la carga lenta de la página, sino que pasa mucho tiempo en nuestra página, está viendo, está leyendo, va de un clic a otro, compra, etcétera, pues Google lo va a detectar como un éxito, ¿sí? Y de nuevo es un impacto positivo en el nivel de autoridad. Entonces, todo lo positivo, todo el contenido de valor, todo lo que nosotros como estrategia de contenido hagamos en todos los medios digitales, al final va a crear autoridad, ¿sí? Y esa autoridad, de una u otra manera, va a influir en el posicionamiento orgánico en los buscadores. ¿Qué son los enlaces y para qué sirven? Justamente es lo que habíamos estado comentando, estos enlaces en redes sociales. Una de las formas en las que Google determina la autoridad de un sitio web es a través de referencias. Es decir, cuando otro sitio señala la información del primero, le da un aval confiable y relevante. Entonces, si es que nosotros en Facebook, que es otro sitio, si tenemos un enlace y es un enlace confiable ya que viene de Facebook, pues es algo que Google considera como algo positivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un enlace en sí? El enlace no es más que un objeto HTML, ¿sí? En programación se llama así, que le permite saltar al usuario de una página o de una ubicación a otra simplemente haciendo clic, ¿sí? O al tocarlo en el caso de los celulares, que obviamente son touch. Los enlaces se encuentran en casi todas las páginas web y proporcionan un medio simple de navegar entre páginas de la web, ¿sí? Entonces hay muchísimos tipos de enlace, incluso ahora hay creadores de enlaces, ¿sí? Si es que ustedes tienen, por ejemplo, yo hice un video, lo cargué a YouTube y quiero compartir el enlace y me sale casi un párrafo de enlace. Pues ahora hay incluso aplicaciones que hacen más pequeño el enlace de manera de que sea mucho más confiable. Cuando son más pequeños los enlaces, la gente no lo toma como virus, por ejemplo, o como alerta,
sino que da directamente clic. Cuando son muy grandes, como que te llama la atención porque son muchos números y a la gente le crea desconfianza, ¿sí? Entonces, es bueno también usar este tipo de enlaces cortos. Un sitio web puede tener enlaces internos y externos. Los internos proporcionan a Google una idea de la estructura del sitio. Le dice que el contenido está relacionado entre sí, ya que ese elemento puede enriquecer la experiencia del usuario y es un punto a favor para el posicionamiento. Entonces, ¿cuáles son esos links internos? Por ejemplo, si nosotros tenemos una tienda en línea y tenemos, por ejemplo, en la página principal, promociones por el Día de la Madre. Y ahí tenemos un link, un enlace interno y damos clic y te lleva directamente a otra página en nuestro mismo sitio web de promociones por el mes de mayo. Sí, entonces ahí salen todas las, no sé, los productos que están en promoción. No sé, quizá tenemos una promoción de arreglos florales. Entonces damos clic y te sale toda la información de arreglos florales. Entonces son enlaces que permiten al usuario seguir visitando, ¿sí?, la página. Y mientras mientras Google vea que más tiempo el usuario está pasando así, ahí, pues le da la calificación, por así decirlo, de que es una experiencia favorable para el usuario. Porque si al usuario no le gusta, le confunde, enseguida se sale. ¿Sí? Entonces, cuando el usuario está viendo y regresa y está por ahí visitando, pues es algo que le interesa al usuario, es una buena experiencia y es un punto a favor para el posicionamiento. Por otro lado, tenemos los enlaces externos, estos links externos, perdón, que llevan a un sitio distinto y funcionan como una validación frente al buscador. ¿Sí? Una de las muchas prácticas destinadas a mejorar nuestro posicionamiento en buscadores aprovechan este tipo de enlaces, que se trata de link building, ¿sí? Es una construcción de enlaces, una táctica que consiste en buscar activamente vínculos de otros sitios hacia tu página web, ¿sí? Entonces lo que buscamos es que otras personas o a través de otras plataformas, pues haya la gente de clic en nuestros enlaces y visiten a nuestra página web. Una de esas es, por ejemplo, poniendo los enlaces en plataformas de redes sociales, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas más populares para SEO? ¿Sí? Tenemos algunas y las más comunes son Moz y SEMrush, ¿sí? Aunque SEMrush obviamente son de paga, pero son, es decir, pagamos para utilizar la herramienta, pero nos ayudan para crear nuestro SEO, nos ayudan a hacer desde el análisis de la competencia hasta la selección de palabra clave y medición de resultados. Entonces, estas herramientas lo que hacen es primero, pues analizar, como bien lo había dicho antes, pues la competencia. ¿Qué está haciendo? ¿Qué palabras claves está usando? ¿En qué plataforma se encuentra? Los productos, cuántos visitantes tienen, etcétera, ¿sí? El contenido, cuántas veces su contenido ha sido compartido, etcétera. Luego también nos ayudan estas a seleccionar las palabras clave. Recuerden que uno de los parámetros más importantes que Google o los otros buscadores analizan y califican es las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Como habíamos dicho, son esas palabras o frases, ¿sí?, con las cuales los usuarios buscan un determinado producto o servicio y obviamente debemos usar los que están relacionados con el nuestro. Y por último, estas herramientas también nos ayudan con los KPIs, es decir, con la medición de resultados, ¿sí? Entonces, a través de conexiones especiales con estas páginas, ellos van midiendo lo que va pasando en nuestra página web y nos van dando reportes de cuántas personas visitaron, desde dónde nos visitaron, desde qué plataformas, a qué horarios son los que más nos visitan, qué ha sido el contenido que más les llama la atención, qué contenido dentro de la página es el más visitado, cuánto es el tiempo que se demoran las personas en nuestra página, quizá incluso el tiempo de la carga, las fotografías, etcétera. Es toda una, son herramientas muy, muy buenas que nos ayudan, como les digo, a medir al final estos resultados que nos van a permitir tomar decisiones, ¿sí? También podemos utilizar algunas herramientas gratuitas, ¿sí? Como WooRank,
WooRank me parece que es parte de los plugins de WooCommerce, Metric Spot y Yoast. ¿Sí? Entonces, todas esas podemos utilizar. Ahora vamos a ver lo que es la otra cara de la moneda, ¿sí? Que es el SEM, que es ya las estrategias, sí, pero ya pagadas. Ya vamos a utilizar anuncios de pago para estar posicionados dentro de los primeros lugares en los anuncios de los buscadores. Entonces, las siglas SEM significan Search Engine Marketing, ¿sí? O también se le puede denominar marketing en buscadores, ¿sí? Entonces, acá ya vamos a establecer estrategias mucho más con finalidades un poco más estrictas porque vamos ya a contar con un pago, con un anuncio de pago. Entonces, normalmente, no exclusivamente, pero sí normalmente, el SEM sirve para designar las campañas de anuncios de pago, como habíamos dicho, en los buscadores. Aunque en realidad la definición puede englobar todas aquellas acciones de marketing que tienen lugar dentro de un buscador, sean o no de pago. Pero obviamente, como ya estamos hablando de SEO, que ya es orgánico, pues entonces si ya estamos aplicando estrategias de marketing orgánicas, pues ¿qué nos queda? Aplicar estrategias de marketing pagadas. Entonces aquí es donde entra el Search Engine Marketing, que es el SEM. SEM o el marketing de buscadores genera problemas a la hora de definir en qué consiste exactamente, ya que hay diferencias entre el significado real y el del término, que es lo que les digo que las estrategias de marketing de buscadores y la manera en que la gente generalmente lo utiliza. ¿Y cómo lo utiliza generalmente? Con los anuncios de pago. Por eso es que existe esta diferencia de SEO y SEM, más que por la definición como tal, sino por cómo la gente encargada de marketing digital lo ha venido usando, ¿sí? De manera general, pues podemos llamar al SEM al conjunto de herramientas, técnicas y estrategias que nos ayudan a optimizar la visibilidad de sitios y páginas web a través de los motores de búsqueda, ¿sí? Optimizar, ¿qué es? Sacar provecho, ¿sí? Mejorar. En definitiva, lo que buscamos, como habíamos hablado desde un inicio, es aparecer más y mejor, ¿sí? Entonces, más es que aparecemos en casi todas las búsquedas de los usuarios y mejor quiere decir que estemos en las primeras posiciones, ¿sí? Generalmente las páginas de Google y otros sitios muestran dos tipos de resultados. Los resultados orgánicos o naturales, ¿sí? Estos resultados orgánicos son los que generamos con SEO. Estos resultados orgánicos o naturales generalmente son mostrados en el centro de la página. Para saber cuáles mostrar, pues el buscador lo que hace es recurrir a su algoritmo interno. Es esta programación interna, ¿sí? Que nadie realmente puede saber a ciencia cierta cómo funciona, porque ya estamos hablando de inteligencia artificial, que le indica cuáles son las web que pueden responder mejor a una determinada búsqueda. Sí, entonces si yo soy un usuario y busco en Google peluquerías caninas en Quito, Google, a través de su algoritmo, lo que va a hacer es darme las opciones que más puedan responder a mi consulta, ¿sí? Entonces, dentro de esas opciones son las que nosotros debemos procurar aparecer. Por ejemplo, el algoritmo de Google se basa principalmente en la relevancia, lo que habíamos visto, ¿sí? Que sea contenido importante, ¿sí? Y la autoridad. La autoridad que habíamos visto, que haya muchas visitas, que seamos alguien en el mercado. Es decir, que haya enlaces desde otras páginas. El conjunto de técnicas y herramientas empleadas para posicionar de manera orgánica se conoce como Search Engine Optimization, ¿sí? Entonces vamos a optimizar este buscador, ¿sí? De manera orgánica, no vamos a pagar. Y luego tenemos en los buscadores, pues, los resultados de pago. Y normalmente se muestran en la parte superior y en la columna a la derecha. A diferencia de los listados orgánicos, aquí el anunciante debe pagar por una cantidad por cada clic que consiga. Esta es la diferencia, ¿sí? De que no simplemente, por ejemplo, nosotros en medios tradicionales, en televisión o en radio, nosotros para publicitarnos, pues debemos pagar una tarifa.
Independientemente si es que la gente, por ejemplo, quiero sacar una publicidad en televisión acerca de un restaurante, independientemente de cuántas personas visiten mi restaurante, debido a la publicidad en televisión, yo tengo que pagar una tarifa. En Google es diferente, ¿sí? Aquí solamente vamos a pagar por cada clic o visita que den en nuestra página web, en nuestro enlace, ¿sí? Para obtener tráfico mediante la compra de anuncios en los buscadores, debemos recurrir a soluciones de publicidad de los buscadores, como Google Ads. A este también se le llama pago por clic, que es el PPC, o el CPC, que es el costo por clic. Entonces, siempre para nosotros publicitar debemos utilizar estas herramientas, se pueden decir, ¿sí? Que son a través de las cuales nosotros hacemos estas campañas de pago. Entonces, simplemente debemos seguir las instrucciones que nos van guiando en estas herramientas publicitarias como Google Ads, ¿sí? Aquí nos piden que tengamos un objetivo, que subamos cierta información relevante para sacar nuestro anuncio, que pongamos las palabras claves, etc. Entonces vamos siguiendo pasos que en la misma plataforma o en la misma herramienta dicen, sí, hasta finalmente llegar también a colocar nuestro medio de pago y luego sí anunciar cuándo queremos y hasta cuándo queremos que salga la campaña. El Search Engine Marketing abarca tanto tácticas o técnicas SEO, de posicionamiento orgánico, como la publicidad pagada en buscadores, ¿sí? No obstante, como les había dicho, en la práctica, la mayoría de marketeros, ¿sí? Usan SEM para referirse exclusivamente a la publicidad pagada en buscadores, ¿sí? Para evitar confusiones, entonces, haremos lo propio también. Diremos SEO como el posicionamiento orgánico o natural y el SEM como el posicionamiento a través de anuncios pagados. Vamos a ver. Debemos tener en cuenta algunos ya, perfecto. Vamos a ver cuáles son los objetivos, ¿sí? Del Search Engine Marketing, ¿sí? Del posicionamiento pagado. Ya que habíamos visto los objetivos del posicionamiento orgánico, pues ahora vamos a ver algunos de los beneficios del Search Engine Marketing, ¿sí? Que vuelvo a repetir, estamos hablando de los anuncios pagados en los buscadores. El primer beneficio o objetivo es que vamos a conseguir tráfico altamente cualificado hacia nuestra página. Con esto, pues, lo que vamos a hacer es atraer usuarios correctos hacia nuestra landing page. ¿Qué es una landing page? Una landing page es una página de aterrizaje. Es simplemente una página estática donde lo que queremos nosotros es conseguir leads. Es decir, que la gente nos deje sus contactos, ya sea telefónico, correo, para nosotros posteriormente hacer un seguimiento, ¿sí? Entonces, a través de estos anuncios pagados, lo que hacemos es que la gente que esté verdaderamente interesada, pues vaya a la landing page, a la página de aterrizaje y nos dejen sus datos. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya estamos filtrando a la gente que realmente no tiene interés, ¿sí? Con esto, pues, vamos a generar clics y, como les había dicho, vamos a filtrar a los usuarios en función de palabras que buscan. Asegura que este tráfico está compuesto por personas que están realmente interesadas en nuestro producto o servicio. Perdón un ratito. Otro de los beneficios es dar a conocer, ¿sí?, la marca o empresa en todo el mundo. Colocarse en los primeros puestos de Google es una manera fantástica de conseguir visibilidad de la marca, ¿sí? Incluso así el usuario no haga clic a la primera, ver tu página en primer lugar siempre la asociará con la necesidad que está buscando resolver, ¿sí? Entonces, posiblemente no dé la primera vez un clic, pero posiblemente la segunda o la tercera vez, si es que sigue en los buscadores con esa misma necesidad, ¿sí? Además que la visibilidad siempre es buena. Aparecer, ser visible
pues ya estamos creando un mensaje de recordación a los usuarios. El segundo beneficio, y obviamente uno de los más importantes, sí es generar conversiones, ¿sí? Google Ads ofrece todo tipo de facilidades para poder medir las conversiones y así asegurar que tus anuncios son realmente efectivos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una página web, a mí poco o nada realmente, bueno, no digamos nada, pero muy poco me van a servir los leads, sino que yo necesito que vayan directamente ya a la tienda a comprar. Entonces, a través de los Google Ads, yo posiblemente no envíe a las personas que dan clic a una página de aterrizaje a que me dejen sus datos, sino directamente al producto o a la tienda en línea para que puedan ahí hacer la conversión, es decir, la compra. Y lo bueno de esto es que a través de Google Ads yo puedo saber, por ejemplo, cuál ha sido mi efectividad de mi anuncio. No sé, quizá 1000 personas dieron clic y de 1000, 100 personas convirtieron. Entonces estoy hablando de un 10%. Es muy bueno. Sí, entonces yo así voy asegurándome de qué anuncios son efectivos y cuáles no, a través de estas conversiones. Llegar lejos con un presupuesto ajustado. Las soluciones que nos ofrecen estos motores de búsqueda combinan un gran alcance, es decir, podemos llegar a una gran cantidad de gente. Sí, y podemos hacerlo esto con un ajuste, con un presupuesto bastante pequeño, ¿sí? Que podemos ir acomodando, digamos así, según la necesidad de cada momento. Entonces, no necesitamos hacer inversiones gigantes, porque lo adecuado es para las pequeñas o medianas empresas ir de poco en poco, ir midiendo cuáles son los resultados y si vemos que está funcionando y que ese anuncio está funcionando, pues podemos ir poniendo un poquito más de dinero para que el buscador trabaje mucho mejor, ¿sí? Entonces, si es que vemos que la marca está creciendo, pues podemos seguirle apostando mucho más. Y por último, con las soluciones que nos ofrece el Search Engine Marketing, no solamente podemos colocar publicidad en el propio buscador de Google, por ejemplo, sino también aprovechar los datos y parámetros de los que se disponen para publicidad contextual en otras webs. Las posibilidades de personalización son muy altas. Los usuarios que hayan visitado tu web interesados en un producto tal de una ciudad determinada. Y podemos combinarla con otra publicidad en otros buscadores o en otras plataformas, ¿sí? Entonces es muy, muy bueno porque se puede hacer, combinar las campañas de publicidad en los buscadores y con esto podemos tener una herramienta muy poderosa para hacer crecer nuestra marca y nuestra visibilidad en los buscadores. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del SEM y del SEO? Entonces vamos a ver las ventajas del Search Engine Marketing, ¿sí? De los anuncios de pago. Es el primero que una de las ventajas es que nos puede dar resultado a corto plazo, ya que estamos pagando, entonces obviamente vamos ya de por sí a estar dentro de los primeros anuncios, ¿sí? Y recuerden que no únicamente es trabajo del buscador sacarnos primero, sino que también debemos tener una campaña muy bien planificada para que nos brinde los resultados que queremos a corto plazo. Pero ya de por sí, utilizando los anuncios pagados, ya estamos dando el primer paso para tener resultados al corto plazo. Podemos controlar la inversión, lo que habíamos dicho, ¿sí? Entonces podemos ir poco a poco invirtiendo en publicidad hasta ir midiendo los resultados. Entonces podemos ir controlando el gasto ahí. Amplía la cantidad de palabras claves, ¿sí? Gracias a que utilizamos estas herramientas de Google Ads, también podemos identificar cuáles son las mejores palabras clave que nos permiten posicionarnos con nuestro anuncio pagado en los primeros lugares. Y se pueden estimar los resultados. Entonces, es posible que podamos pronosticar los resultados tomando en cuenta la inversión, ¿sí? Entonces, podemos saber, no sé, si invertimos $100, posiblemente el resultado es que haya, se me ocurre, 1000 clics a nuestra página.
Sí, entonces podemos estimar. Y obviamente que eso es algo a lo que siempre tenemos que apuntar después de cada campaña, es hacer las mediciones. Y con los KPIs debemos ir haciendo las mediciones para ir viendo en tiempo real realmente cómo está evolucionando y cómo está funcionando nuestra campaña. ¿Cuáles son las desventajas? Uno, que puede haber un costo alto inicial, ¿sí? Entonces, la inversión desde el primer momento existe porque es pagada. Entonces, dependiendo obviamente de cuál sea el monto que nosotros hagamos, puede ser alta, ¿sí? O podemos incluso desperdiciar algunos recursos porque no estamos optimizando bien nuestras campañas. Entonces, sí existe un costo inicial que puede ser alto o medio dependiendo de cuánto querramos nosotros invertir. Y es necesario invertir de forma continua. Si dejamos de invertir, no recibimos resultados. Así de simple. Entonces, siempre debemos tener anuncios de pago. A menos de que ya hayamos construido una visibilidad orgánica de nuestra marca, un posicionamiento orgánico de nuestra marca y ya seamos referentes en nuestro mercado, pues posiblemente podamos darnos ese lujo. Pero si somos una marca que está recién posicionándose en crecimiento, pues no debemos darnos ese lujo, ¿sí? Ahora vamos a ver las ventajas del SEO. Una, que tenemos resultados estables, ¿sí? Ya que como son campañas orgánicas, pues vamos de forma equilibrada, ¿sí? Midiendo resultados con lo que estamos haciendo, sin incurrir en costos. Una buena rentabilidad, sí, es lo que les había dicho, una vez que ya estemos bien posicionados, con un mantenimiento, pues ya es suficiente para seguir manteniendo, valga la redundancia, esas primeras posiciones. Entonces, es muy rentable una vez que ya estemos posicionados. Contenido de calidad. Para que SEO funcione, nuestros textos deben poseer información relevante, importante, un contenido de valor para los usuarios. Aumenta la visibilidad de la marca. Los clientes y usuarios tendrán una buena impresión de la marca al mantener siempre la web en primeras posiciones. Y recuerden que los usuarios ya sabemos leer y ahora ya nos damos cuenta de que dice anuncio al lado de un nombre. Entonces, si sabemos que es anuncio, bueno, dudamos en que si queremos o no ir con ese proveedor. Pero si es que vemos que sin anuncio se encuentra dentro de los primeros lugares, pues como usuarios también tenemos una buena imagen de esa marca que está posicionada. Las desventajas, pues obviamente que los resultados no son inmediatos, tenemos que trabajar con mucha paciencia y con mucha perseverancia y constancia para alcanzar los resultados, ¿sí? Requiere muchísimo tiempo. Las palabras claves son reducidas, no es posible posicionar un gran número de palabras claves porque no estamos pagando. Sí, entonces, ¿cómo combinamos estas dos herramientas? Podemos aplicar los principios del SEO para sectorizar nuestros anuncios en el marketing de buscadores pagado, ¿sí? Podemos y debemos utilizar un 75% de nuestras estrategias en SEO, es decir, orgánico, y el 25% en paga. Y busco apoyo en los resultados inmediatos que obtenga el SEM, el pagado, ¿sí? Para apoyar a mis resultados de lo orgánico, ¿sí? Entonces es así como un poco podemos ir combinando estas actividades. Ahora vamos a ver, permítanme un ratito, que no sé qué. Vamos a ver ahora muy rápidamente, pues, algunos conceptos, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que es el marketing one-to-one. Ya terminamos lo que es la unidad número 2, ahora vamos a pasar a la unidad número 3, ¿sí? En el marketing one-to-one nos permite cultivar una relación bastante estrecha, realmente única con los clientes, ¿sí? A través de campañas altamente especializadas, personalizadas. Y con esto lo que yo obtengo es un incremento de la satisfacción del cliente, una fidelización del cliente y por ende beneficios para la empresa, ¿sí?
Entonces, el concepto de marketing one-to-one se basa en la personalización. Esa es la palabra clave del marketing one-to-one. En la personalización de las campañas, del mensaje que yo estoy dando a través de un conocimiento profundo de los consumidores, ¿sí? Y de eso se trata, obviamente, que es lo contrario al marketing de masas. Sí, al marketing de masas, pues vamos a todo, a nuestro mercado, a todo un segmento grande de mercado. Aquí en el marketing one-to-one ya buscamos especializarnos quizá ya no en un segmento, sino en un nicho de mercado, en algo mucho más pequeño. El marketing one-to-one cambia el foco de los productos y servicios a los propios clientes. Entonces ya no estamos hablando de producción masiva, de producción que a todo el mundo le gusta, sino de productos ya más especializados, ¿sí? Y entendemos que el valor y las necesidades de ese cliente son únicas. Entonces, por eso es que tratamos de darle justamente lo que va a satisfacer esa necesidad única del cliente. Se caracteriza por una oferta de valor altamente personalizada. Como les digo, la personalización es la palabra clave aquí. Y por la interacción constante con los clientes. Entonces, no van a ser mensajes dirigidos a todos los usuarios, a todo el público, a un segmento grande. Existe ya una asesoría, existe una interacción muy grande con los clientes para determinar exactamente qué es lo que necesito y para refinar mi oferta, ¿sí? Si es que en este marketing one-to-one, cuando las empresas están especializadas en este marketing, pues si tienen que volver a fabricar un producto, lo hacen. ¿Por qué? Porque tiene que estar basado en las necesidades únicas de ese cliente. Las ventajas es que existe un menor coste de adquisición. El marketing one-to-one es más preciso, por lo que el ratio de conversión se incrementa. Si es más preciso, si yo sé exactamente lo que va a satisfacer la necesidad de mi cliente, ¿sí? Si me especializo, si personalizo para ese grupo reducido, pues la probabilidad de que yo venda ese producto que va a satisfacer al 100% sus necesidades, pues es casi el 90%, ¿sí? De esta manera es posible conseguir clientes nuevos con una inversión inicial menor. Mayor índice de satisfacción. Y obviamente, si es que yo escucho, si es que yo sé cuáles son las necesidades reales de mis clientes y si además yo como empresa sé comunicar el mensaje adecuado a los clientes de que mi producto o servicio está destinado a ellos, a esa necesidad, pues obviamente su percepción de marca va a mejorar y su satisfacción obviamente al comprar mi producto o acceder a mi servicio va a mejorar. Mayor fidelización, es obvio, si un cliente está satisfecho, pues siempre va a regresar a comprar el producto a nuestra marca, porque nosotros personalizamos, porque nos especializamos. Mayor retorno de la inversión si combinamos el mayor valor de tiempo de vida del cliente, obviamente debido a la fidelización, con el menor coste de adquisición, pues obviamente a través del marketing one-to-one, pues vamos a crear compañías y campañas más rentables. Es decir, tenemos menos costos, más ventas, pues existe mayor rentabilidad. Vamos a ir rápidamente a ver cómo se personaliza la comunicación con el usuario en cada canal, ¿sí? La red está llena de herramientas. Ustedes saben que hay cualquier cantidad de aplicaciones, de plataformas que permiten la personalización de los mensajes, obviamente a través de los diferentes medios de comunicación o canales. Las opciones de hacer cross-channel son múltiples, es decir, por ejemplo, no sé, hacemos una campaña extremadamente personalizada y extremadamente detallada y segmentada en Facebook, ¿sí? Pero la campaña luego se dirige a WhatsApp. Entonces ahí estamos haciendo un cross-channel, ¿sí? Que estamos combinando plataformas que es Facebook y WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Hay una herramienta que destaca sobre todas, sí, que se llama MD Director, que es una plataforma de cross-channel, sí, de que los canales se cruzan, se juntan, y nos permite unificar desde un solo punto la estrategia en email, mensajes, landing page,
redes y retargeting. Sí, retargeting es que un cliente que ya tuvo contacto con nuestra empresa, pero no convirtió, no se cerró la venta, nosotros a través de una estrategia de retargeting volvemos a acercarnos a ese cliente para cerrar esa venta. La ventaja de este tipo de plataformas es que se puede crear una estrategia y trabajarla conjuntamente. El cliente será el mismo, pero estarás llegando a él desde diferentes canales, ¿sí? Y así aumentamos la posibilidad de comunicarnos con los clientes. Algunas limitaciones del marketing personalizado, ¿sí? Es que a veces una marca tiene distintos públicos y son tan distintos entre sí que es muy difícil personalizar un mensaje o contenido al 100%. Entonces, no es que todas las empresas o todos podemos tener este nicho de mercado muy especializado, sino a veces se dificulta porque tenemos diferentes públicos, ¿sí? Se necesita una base de datos con una gran segmentación. Entonces, tiene que haber una segmentación pero tan profunda, tan detallada que nos permita realmente conocer e ir a ese cliente de forma especializada y personalizada. Los costos de inversión también iniciales pueden ser altos también. ¿Por qué? Porque al personalizar productos o servicios, pues tenemos que, no podemos producir en masa, no podemos hacer en volumen, sino que tenemos que ir poquito a poquito y eso genera altos costos de inversión. Y los resultados, a pesar de que los resultados pueden ser altos, no pueden ser inmediatos. ¿Por qué? Porque son estrategias que toman un poquito más de tiempo, ¿sí? Que se demoran un poco más al mediano y largo plazo. Ahora vamos a ver lo que son los modelos de comportamiento del consumidor, ¿sí? Para toda empresa, para toda marca, es importante el conocimiento del comportamiento del consumidor al que vendemos nuestros productos o nuestros servicios. ¿Sí? Debemos saber cuáles son sus motivaciones para comprar, cuáles son sus preferencias, porque una cosa es qué le motiva y la otra es qué prefiere al momento de comprar. Los precios que está dispuesto a pagar y por qué puede pagar ese precio y otro no. Su capacidad adquisitiva. Son conocimientos básicos que debemos nosotros tener acceso para poder nosotros hacer una gestión de marketing y ventas profesional. Entonces, uno de los modelos de comportamiento del consumidor es el económico, ¿sí? Y este se centra en la idea en que el objetivo de compra es obtener mayores beneficios posibles al menor coste, ¿sí? Así se puede predecir el comportamiento del consumidor basándose en indicadores económicos como el poder adquisitivo del consumidor y el precio de los productos propios y de la competencia. Así nos damos cuenta que un consumidor va a comprar entre una amplia gama de productos similares aquellos que se ofrecen a un precio más bajo. ¿Para qué? Para que el cliente sienta que está maximizando sus beneficios, ¿sí? Un aumento en el poder adquisitivo de un consumidor le permitirá aumentar la cantidad de productos que está comprando, ¿sí? Entonces, este es un modelo económico que el cliente siempre va a buscar el menor costo y no importa más volumen, ¿sí? Entonces, en este modelo, pues sabemos que una de las motivaciones de compra es el precio. Un ejemplo típico también tenemos, por ejemplo, algo que debemos, es importante darnos cuenta que generalmente cuando en este modelo económico es verdad que es un referente o es algo importante para el cliente el precio y muchas veces cuando aumenta su capacidad de compra, su capacidad adquisitiva puede aumentar la capacidad, la cantidad de productos, pero a veces la percepción del beneficio al comprar más cantidad de productos pues ya no es la misma que al momento de comprar la primera cantidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que nosotros compramos una bebida, estamos con sed, por ejemplo, y tenemos $1 y compramos un agua, nos va a calmar la sed inmediatamente. Si tenemos $2, posiblemente compremos 2 aguas porque, no sé, hace mucho calor, ¿ya? Y compramos una segunda botella, pero ya no va a ser esa misma satisfacción que causó la primera.
¿Sí? Entonces, en este modelo económico hay estos dos tipos de diferencias en el comportamiento. De que si bien es cierto, el precio es un factor importante, pero no necesariamente el hecho de que la capacidad adquisitiva del cliente le haga comprar aún más productos y que estos productos le den las mismas satisfacciones o los mismos beneficios que la primera o segunda unidad que compra. Tenemos otro tipo de modelo de comportamiento, que es el modelo que se basa en teorías de aprendizaje, que influyen tanto en el mismo aprendizaje como tal del consumidor, como en el comportamiento, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la teoría conductiva, es decir, ¿qué condiciona o no un comportamiento? Por ejemplo, tenemos el condicionamiento clásico. Entonces, en este comportamiento clásico ya partimos en comportamientos que van muy relacionados con las necesidades básicas de un consumidor. El operante, pues ya cómo va operando en sus decisiones de compra. Tenemos también las teorías basadas en el cerebro humano y en la de ensayo-error, que la gente pues ya ha comprado un producto, le ha ido bien, entonces sigue con ese producto. Y si es que le fue mal, pues cambia. Entonces esas son de aprendizaje, de que la gente ya ha aprendido algo, tiene una tradición, un aprendizaje y sigue con ese comportamiento, ¿sí? Luego tenemos el psicoanalítico. Habla de que el comportamiento del consumidor está influenciado tanto por la parte consciente como por el subconsciente. Estos tres niveles de conciencia propuestos por Sigmund Freud, que es la identidad, el ego y el superego, trabajan para influir en las decisiones y comportamientos de cada uno. Un símbolo oculto, un color, un logotipo de una empresa, a veces puede tener un efecto en la mente subconsciente de la persona y al final puede influir en la compra de este producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso es que se usan mucho algunos colores en algunas marcas para influir en la decisión de compra, ¿sí? En las imágenes que utilizamos, en la voz que estamos utilizando, etcétera, porque eso ya no es algo racional, no es algo que uno dice, yo tomo Pepsi porque le veo, bueno, en esa época Michael Jackson tomando. No, esa no es mi comportamiento racional o consciente. Yo inconscientemente, porque relaciono que quizá me guste ese artista, compro esa marca, ¿sí? Y luego tenemos el sociológico, que considera principalmente la idea de que el patrón de compra del consumidor se basa en su papel e influencia en la sociedad. El comportamiento de un consumidor también puede ser influenciado por las personas con las que se asocia, ¿sí? Y la cultura que se exhibe en su sociedad. Entonces aquí ya vemos un tema ya no de adentro de la persona, de la compra consciente o inconsciente que se genera en el interior del consumidor, sí, pero ya es un tema de influencia externa, ¿sí? En lo que es el marketing digital, estudiamos el comportamiento del consumidor desde muchas perspectivas, ¿sí? Desde el sociológico, es decir, los factores influentes en externos, desde el psicológico o psicoanalítico, que es interno de la persona, y también del aprendizaje, ¿sí? Entonces, esos tres comportamientos nosotros debemos considerar para definir al final cuáles son los motivadores para esa compra y cuál es el comportamiento final de ese cliente, ¿sí? Vamos a ver, bueno, esto tendríamos que dejarlo para la próxima clase, chicos, que es ya entrando un poco a lo que es el e-commerce y cómo ha impactado el e-commerce en la sociedad, cómo ha evolucionado, ¿sí? Entonces vamos a revisar esto en la próxima clase, ¿sí? Listo, chicos, no sé si tienen alguna inquietud, por favor. Inquietud, comentario. ¿Ninguna, chicos? Bueno, entonces nos vemos el día lunes con la próxima clase, ¿sí? Los deberes ya deben tener en el instituto, así es que supongo que ya debieron haberle subido también a la plataforma, ¿sí?
Cualquier inquietud, pues estamos conversando en la próxima clase si es que tienen alguna pregunta. Listo, chicos, una buena noche. Gracias, Lice. Ya, listo. Buenas noches. Chao.